espero que tengan un excelente inicio de semana y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy es la flexión nominal en griego y en español. Cuando hablamos de flexión nominal en griego, nos vamos a encontrar con los significados o con algunos conceptos que ya estudiamos durante el primer periodo de evaluación en este semestre. La flexión nominal es la manera en la cual nosotros vamos a generar palabras o la función que van a tener ciertas palabras en nuestro idioma. Vamos a ver la flexión nominal en español para poder entender la flexión nominal del idioma griego. Bien, para entender la flexión nominal tenemos que entender qué es una categoría gramatical. Las categorías gramaticales las estudiamos durante el primer periodo de evaluación y vimos que las categorías gramaticales son una clasificación de palabras según su tipo. Es decir, que vamos a colocar las palabras de acuerdo a el uso o la utilidad que nosotros le vamos a dar dentro de nuestro idioma. Es una clasificación morfológica y no la debemos de confundir con la función sintáctica que desempeñan las palabras o los grupos de palabras en nuestro idioma. La gramática tradicional en nuestro idioma, el español, nos distingue 9 partes distintas en la oración, es decir, 9 categorías gramaticales distintas que nos vamos a encontrar en el español. Estas categorías gramaticales o partes que constituyen a una oración son tipos o clases de palabras que tienen y desarrollan un papel específico dentro de la oración. Es decir, la manera en la cual utilizamos una palabra y qué papel juega esa palabra en específico dentro de una oración. Existen 9 categorías gramaticales. 5 son palabras flexibles, variables, y 4 son palabras flexibles invariables. Es decir, que 5 de las 9 categorías gramaticales van a cambiar de forma dependiendo del uso que le demos. Pero 4 son invariables, es decir, estas no van a cambiar. Las 9 categorías gramaticales de nuestro idioma son las siguientes. Es el artículo, la preposición, el sustantivo, el adverbio, la interjección, el adjetivo, el verbo, el pronombre y la conjunción. Estas son las 9 categorías gramaticales que nos vamos a encontrar en nuestro idioma español. Los artículos, los adjetivos, los verbos, los sustantivos, los pronombres, los adverbios, las interjecciones, las conjunciones, etcétera, son categorías en las cuales nosotros vamos a encasillar las palabras que utilizamos en nuestro idioma. Nosotros se nos enseñó desde siempre que un enunciado o una oración se componía de distintos elementos. El sujeto, el predicado, y que dentro del predicado nos íbamos a encontrar otros elementos, como el verbo, el adverbio, los adjetivos calificativos, los adjetivos de modo, tiempo, lugar, etcétera. Pues todas esas partes de la oración caben dentro de estas 9 categorías gramaticales. Las categorías gramaticales variables son las que sufren cambios, de ahí su nombre de la clasificación, categorías variables. A este proceso de experimentar un cambio es el que vamos a llamar flexión. Y estas categorías variables son el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el pronombre y el verbo.
Estos van a cambiar porque dependiendo de la idea que nosotros querramos dar en nuestra oración, vamos a modificar la flexión, es decir, la terminación de nuestras palabras para definir si es masculino, femenino, neutral, singular, plural, en pasado, en presente, en futuro, es decir, todas las modificaciones de los casos en tiempo, modo, género, número, etcétera. Bien, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El artículo. El artículo es aquel que acompaña al sustantivo, por lo que siempre determina su género. Es decir, si es masculino, si es femenino o si es neutro. También al número, si es plural o singular. Y al caso, si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo. El artículo siempre va a acompañar al sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? El sustantivo es aquel que sería el sujeto de la oración. Designe siempre una idea. Por ejemplo, mamá, avión, carro, plato, estrella, gusano, etc. El nominativo, perdón, el sustantivo o nombre siempre nos va a designar una idea, es decir, sobre lo que estamos hablando. Y el artículo siempre va a acompañar al sustantivo. La mamá, el papá, el avión, los carros, las personas, las estrellas, los gusanos, del carro, de los carros, etc. El adjetivo es aquel que siempre va a calificar, es decir, que siempre nos va a hablar sobre las propiedades de aquello a lo que nos referimos. Por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, inteligente, floco, amarillo, bonito, feo, frío, agradable, desagradable, etc. Siempre nos va a calificar a aquello de lo que estamos hablando, es decir, al sustantivo, al sujeto o al nombre. Luego tenemos al pronombre, que el pronombre sustituye siempre al nombre. Y los hay de varios tipos. Pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, aquel, etc. Los pronombres demostrativos, este, esta, estos, ese, esa, esos, aquel, aquella, aquello. Los pronombres relativos, quién, qué, cuál, cuyo. Y los pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, suyo de él, suyo de ella, nuestro, de ustedes, de ellos. Hasta aquí hemos visto que todas estas ya las hemos estudiado. También el verbo, que el verbo es la palabra más importante dentro de la oración, ya que hace referencia a la acción, es decir, qué es lo que está haciendo el sujeto o el sustantivo. Como por ejemplo dormir, comer, reír, trabajar, oír, nadar, correr, etc. El verbo es el que se conjuga, es decir, yo comí, tú dormiste, él reía, él trabajará, ellos oirán, ellos oyen, aquellos nadan, etc. Siempre el verbo es la palabra más importante de esta categoría gramatical. Muchos dirán que es el sustantivo porque es la persona, cosa, animal, o etcétera, que ejecuta la acción del verbo. Pero el sustantivo, como lo acabamos de ver, puede ser sustituido por el pronombre. Es decir, en lugar de decir Juan
tío de Pedro, podemos decir el tío de Pedro. Es decir, que estamos sustituyendo al sustantivo por un pronombre. Él lo hizo. Ella se lo comió, sin necesidad de hablar directamente del sustantivo como tal. Entonces, la parte más importante de nuestra oración es el verbo, porque es la acción que va a ser ejecutada por el sujeto. Y después tenemos, ¿qué características tienen estos adjetivos o categorías invariables? Es que los cambios en las palabras variables se les va a llamar accidentes gramaticales. En las formas verbales encontramos 5 accidentes gramaticales. Persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, número, singular, plural, tiempo, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, vocativo, modo y voz. Mientras que en las formas nominales, pronominales, existen solo 3: género, número y caso, que son las que nos interesan en esta clase específico: género, número y caso. Y tenemos también los invariables. Las categorías invariables son aquellas que nunca cambian, es decir, ni las vamos a declinar, es decir, no cambian de género, número, caso, ni las vamos a conjugar, es decir, no son acciones que están en pasado, presente, futuro, pretérito, copretérito, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas van a ser el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. El adverbio es todo aquella que siempre va a modificar al verbo. Es decir, aquellas palabras que vamos a agregar a nuestra oración para modificar la acción verbal. Y los hay de muchos tipos. Tenemos de cantidad, mucho, poco. Por ejemplo, Juan comió mucho cereal. Juan comió ¿cuánto? Mucho. Es decir, que nos modifica al verbo comer. De modo, bien o mal. Pedro hizo mal la tarea. Juanita hizo muy bien sus trabajos. Es decir, que nos van a modificar la acción del verbo. Lo siguen haciendo, pero nos va a calificar si lo hacen rápido, si lo hacen bien, si lo hacen mal, etc. También tenemos los adverbios de tiempo. Hoy, mañana, ayer, pasado mañana, el próximo lunes, etc. O de forma, es decir, la manera en la que lo realizamos. Velozmente, ágilmente, inteligentemente, etc. Tenemos también como categoría invariable las preposiciones. Las preposiciones son aquellas que van antes de los nombres para relacionarlos entre sí. Por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras, etcétera. Son todos aquellos que vamos a poder utilizar antes del nombre. Por ejemplo, bajo la casa, hacia el prado, para Juanita, según Estela, sobre la mesa, etcétera. Es decir, que las preposiciones nos van a permitir hacer una modificación al sustantivo. Y luego tenemos las conjunciones. Las conjunciones, su función siempre ha sido la de unir palabras o ideas dentro de una oración entre sí. Por ejemplo, tenemos las silativas y, por ejemplo, compré un carro y una casa.
o compré estos dulces para Pedro y sus hijos, etcétera. O las negativas, ni, pues no me gusta la sopa de fideo ni la cebolla. Es decir, unimos dos ideas y tenemos las disyuntivas o u. Me compraré un pantalón o una playera. Comeré esto o lo otro. ¿Sí? Entonces, estas son las conjunciones. Van a ser letras o partes que nos van a permitir unir palabras o oraciones entre sí. Por ejemplo, ahorita acabo de utilizar una conjunción disyuntiva. Disyuntiva es porque existen dos opciones. Hilativas es porque las juntan, hilan, tejen entre ellas las ideas. Y negativas es porque rechazan. Bien, y luego tenemos las interjecciones. Las interjecciones expresan siempre sentimientos, como los suspiros, ah, los lamentos, ah, o aquellas que nos van a permitir generar una expresión, molestia, enojo, tristeza, felicidad, etcétera. Cuando nosotros estamos leyendo un cómic y vemos muchas onomatopeyas o muchas expresiones como yupi, ajúa, bravo o molestias, basta, etcétera, esas son las interjecciones. Entonces, en el español nos vamos a encontrar con estas 9 categorías gramaticales. Tenemos, pues como ya vimos, el sustantivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, los pronombres, la interjección, etcétera. Estas son aquellas que nos van a permitir a nosotros poder generar palabras, oraciones o grupos de palabras y oraciones. Esto lo hacemos en referencia a de qué manera utilizamos o qué papel juegan en nuestra oración las distintas categorías de nuestras palabras. Pues bien, eso es en el español. Ahora vamos a ver cómo funciona estas categorías en el griego. La flexión nominal en griego, tenemos que recordar cuestiones que vimos durante el segundo periodo cuando vimos latín. Cuando vimos latín, vimos que eran las lenguas de flexión y hay que determinar que el griego también es una lengua de flexión sintética. Se le llama de flexión porque sus palabras van a estar formadas por una raíz o lexema a la cual le vamos a agregar morfemas, prefijos, partes de la palabra que van antes del lexema, sufijos, partes de la palabra que van después del lexema, para poder nosotros formar nuevas palabras o nuevas ideas. Y es sintética porque los accidentes gramaticales de las palabras, género, número, caso, persona, etcétera, 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 las vamos a expresar mediante las terminaciones, los sufijos añadidos a la raíz. Ya lo veíamos que el español es de flexión porque tenemos raíces en nuestras palabras, pero son analíticas porque nosotros utilizamos elementos gramaticales. Las flexiones sintéticas es porque van a utilizar la terminación de la palabra para poder generar todos los accidentes gramaticales. Esto es lo que va a diferenciar al griego del español. El griego es más parecido al latín que al español, ya que en este último, el español, el accidente gramatical
o caso lo expresamos mediante artículos y preposiciones. La rosa, las rosas, etcétera. Lo vimos en latín, teníamos rosa, la rosa, rosae, de la rosa. En el idioma español, que somos de flexión analítica, utilizamos preposiciones y utilizamos artículos. Tanto el latín como el griego, la terminación nos va a hablar sobre los accidentes gramaticales, tanto en sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, en algunos tiempos, y obviamente nos vamos a apoyar de ciertos auxiliares. Bien, debemos de tener presente que al realizar declinaciones en el idioma griego, debemos prestar atención a los 5 casos. ¿Cuáles? A los 5 casos. Al género, al número y al artículo. Es decir, tenemos que tener o contemplar estos 4 elementos. Los 5 casos, el género, el número y el artículo. A diferencia del latín, que teníamos 6 casos, en el griego solamente teníamos 5 casos. Vamos a hacer memoria de los casos del latín. Tenemos el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el vocativo y el ablativo. Esos son los 6 casos del latín. En el griego solamente nos vamos a encontrar con 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Es decir, que ya no contamos con el caso ablativo, solamente nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Ya no existe el caso ablativo. Por declinación, debemos de entender al conjunto de casos que señalan las diferentes funciones de las palabras dentro de una oración. Es decir, la serie ordenada de desinencias. Las desinencias son las terminaciones de cada uno de los casos. Y nos vamos a encontrar que en latín solamente existen 3 declinaciones. En el griego solamente existen 3 declinaciones. No como en el latín, que existían 5 declinaciones. En el griego solamente nos vamos a encontrar 3 declinaciones. Y estas las vamos a identificar por las terminaciones de los casos nominativo y genitivo en su número singular. Es decir, exactamente igual que en el latín. Los sustantivos que pertenecen a la primera y segunda declinación son sustantivos parasilábicos, es decir, que tanto en el nominativo como en el genitivo van a tener la misma cantidad de sílabas. Y los sustantivos de la tercera declinación son imparasilábicos, es decir, que el nominativo y el genitivo cuentan con distinto número de sílabas. Para comprender a los sustantivos griegos es necesario conocer sus distintas declinaciones. Y el caso es el accidente gramatical que nos señala las diferentes funciones que puede desempeñar un sustantivo, el adjetivo y el pronombre dentro de la oración. Bien, los casos griegos, como les decía, son 5. Nominativo, que nos indica el sujeto que realiza la acción, o el predicado nominal, que describe al sujeto. El vocativo, que indica la persona o cosa a quien se dirige la palabra. Es decir, es una invocación, un llamado. El acusativo
indica el objeto directo, es decir, quién recae la acción del verbo. El genitivo indica la posesión o pertenencia del objeto o de la cosa de la que estamos hablando. El dativo señala el objeto indirecto, es decir, el que recibe el daño o provecho la acción. Si ustedes verifican, aquí estamos acomodando los casos de manera distinta. En el latín, el primero es el nominativo. Siempre es el nominativo primero. En ambos casos griegos o casos latinos. Pero en el latín, después del nominativo, colocábamos el genitivo, después el acusativo, luego el dativo, luego el vocativo, etc. En griego vamos a colocar primero el nominativo, después el vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Bien, las declinaciones del singular y del plural se distinguen por las siguientes características. A la primera declinación van a pertenecer todas las palabras acabadas en las vocales alfa y en la vocal eta, la E larga. A la primera declinación pertenecen todas las palabras acabadas en alfa o en eta. A la segunda declinación pertenecen palabras acabadas en las vocales omicron y épsilon de la forma del vocativo. Omicron y épsilon de la forma del vocativo. Y la tercera declinación pertenecen palabras acabadas en las semivocales iota e ipsilon o consonante. Es decir, que vamos a distinguir más fácil que en el latín cómo terminan, o mejor dicho, a qué declinación pertenecen las palabras griegas. Ustedes recordarán que en el latín teníamos 5 terminaciones. AE para la primera terminación, US, I, que terminaban en I para la segunda declinación, y etcétera. Aquí va a ser más sencillo. Todas las que terminan en alfa o en eta son de la primera declinación. Todos los que terminan en omicron o ipsilon en su vocativo son de la segunda declinación. Y todas las que terminen en iota e ipsilon o en consonante son de la tercera declinación. Entonces aquí ya no tenemos que aprendernos tantas terminaciones. Alfa y eta, primera. Omicron o ipsilon en el vocativo, segunda. Y todas las demás, iota, ipsilon o consonantes son de la tercera declinación. Y nos vamos a encontrar con este cuadrito que está en la página 106 de su libro, en el cual aparecen las declinaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, déjenme activar aquí el plumoncito. Muy bien, aquí tenemos, primera declinación, todas las que terminan en alfa, eta, en su nominativo, alfa, eta. La segunda declinación, todos los que terminan en las vocales omicron e ipsilon en la forma del vocativo. Nos vamos al vocativo, ipsilon. O los neutros, omicron con los demás. Tercera declinación, tenemos a aquellos que terminan en las, en consonante. Termina en sigma, termina en sigma, termina en i, termina en sigma. Entonces, de esta manera vamos a encontrarlo de manera más sencilla. Vamos a ver la tablita de abajo, donde viene el plural. Primera declinación del plural. Tenemos, esas ya van a variar dependiendo a lo que dice el cuadrito, pero lo que nos vamos a encontrar, que nos va a decir
cómo terminan o cómo vamos a localizar a las palabras son estas. Primera declinación, terminan en alfa o en eta. En segunda declinación, terminan en perdón, en Omicron y Ipsilon. Aquí tenemos Omicron sigma, Omicron Ipsilon. Y la tercera declinación son aquellas que van a terminar en consonante o en la vocal o en el diptongo iota Ipsilon. Entonces, este cuadrito ustedes lo pueden verificar en la página 106 de su libro. ¿Qué vamos a realizar para esta sesión? Esta sesión no tiene tarea. Lo único que les voy a encargar es que en casa lean de la página 105 y 106, que es de lo que trata la clase del día de hoy. Y que vean 2, 3 veces la grabación de la clase del día de hoy, para que podamos entender todo lo que vimos en la clase de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que entender o comprender de la clase del día de hoy? Es cuáles son los casos del español, cuáles son las categorías gramaticales que trabajamos en el español: artículo, interjección, adjetivo, verbo, pronombre, conjunción, sustantivo, preposición y adverbio. ¿Cuál es la función gramatical que empleamos en nuestro idioma? Y que para poder hablar del griego necesitamos entender que estas categorías gramaticales nos las vamos a encontrar por medio de la terminación de la flexión nominal en el griego. Igual que en latín, lexema más sufijo para poder obtener si es un sujeto, si es un adjetivo calificativo, si es un adverbio, si es un verbo, si es una interjección, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, lo único que tenemos que hacer en esta sesión como tarea es leer las páginas 105 y 106.